En el día de hoy vamos a explicar la evidencia número EB03 correspondiente a la guía 1 de la fase de análisis del programa Producción Multimedia del SENA. Esta evidencia tiene como nombre Informe Matriz DOFA Proyecto de Vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta evidencia? Vamos a tomar los conocimientos que ya aprendimos en la evidencia anterior sobre matriz DOFA o construcción de una matriz DOFA, lo vamos a aplicar a nuestro proyecto de vida y también vamos a tener en cuenta las tendencias de mercado y la carrera que ya elegimos nosotros, que es producción multimedia. También en esta guía nos dicen cómo lo debemos hacer. Primero debemos estudiar el material, matriz DOFA y proyecto de vida que se encuentra en la plataforma, y después debemos hacer el informe como he anunciado anteriormente, construyendo la matriz DOFA para nuestro proyecto de vida, teniendo el tema en cuestión, que es tendencias de mercado. Nos dan los parámetros de cómo elaborarlos y nos dan unos ítems para desarrollarlo. En conclusión, esta evidencia es tener en cuenta los parámetros del proyecto de vida, que se debe construir en dos partes y se debe aplicar la matriz DOFA. Vamos a conocer entonces el material que debemos utilizar para desarrollar esta guía. Vamos a contenido del curso, proyecto, fase de análisis, actividades de proyecto 1 y buscamos el material que se llama material de formación proyecto de vida. Nos aparecen allí tres ventanitas. Una es la información en forma multimedia, también encontramos la guía y el material de apoyo. Vamos entonces a conocer el material multimedia. Proyecto de vida. El ser humano tiene en mente su proyecto de vida, pero no lo contextualiza. Es una de las razones por las cuales no llega a los objetivos propuestos. Por lo tanto, es importante elaborarlo, plasmarlo de alguna forma, para poder hacer análisis profundos sobre situaciones futuras que enmarcan el desarrollo personal. Acá la importancia de aplicar una planeación estratégica en el campo personal, como marco referencial que le permita abrir espacios de reflexión, en los cuales pueda identificar las potencialidades y limitaciones presentes, para diseñarlas, mejorarlas y aplicarlas en un futuro, de acuerdo a las necesidades y aspiraciones que proyecte alcanzar. Vamos a conocer el mapa conceptual que va a ser nuestra guía para desarrollar nuestro proyecto de vida. En este mapa conceptual podemos ver que para construir un proyecto de vida tenemos dos etapas. La primera, que se llama reconocerse a sí mismo como ser idóneo e integral, y la segunda etapa es la planeación del proyecto de vida. Vamos a hablar entonces de la primera etapa del proyecto de vida, que se llama reconocerse a sí mismo, reconocerse como ser idóneo e integral. Esta etapa está compuesta por las relaciones contextuales. ¿Cuáles son esas relaciones contextuales? Son tres. Las dimensiones del ser, compuesta por las emociones, lo social, lo espiritual, lo físico y otras que aparecen en la guía. También por otro aspecto que se llama fase visual, donde quiere responder o se busca responder ¿quién soy yo? Y esta pregunta la vamos a resolver definiendo la misión, la visión, los objetivos y nuestros valores. También otro aspecto que pertenece a las relaciones contextuales es el contexto laboral, con referencia al rol profesional y también identificar las áreas de desempeño. Todo esto lo debemos hacer como la primera fase, la primera etapa del proyecto de vida. Con toda esta información de este primer proceso, conocerse como ser idóneo e integral,
podemos construir entonces la matriz DOF. A continuación vamos a conocer el material sobre el proyecto de vida. Justificación. Todo ser humano necesita asumir un rol activo respecto a visionar su futuro. Esto requiere de la reflexión acerca de sí mismo y de la realidad cotidiana, con la posibilidad de identificar conflictos propios y enfrentarse a un proceso de toma de decisiones. Para eso se debe contar con un pensamiento crítico, creativo y autónomo para redefinir su proyecto de vida. También se requiere de la integración de numerosos factores para poder alcanzar las metas, sus deseos y todo ello fundamentado en los valores y principios adquiridos en la formación personal. Objetivo general. Un gran propósito para elaborar un proyecto de vida consiste en que el aprendiz logre interactuar consigo mismo, con los demás, se desarrolle y realice tanto como profesionalmente según las exigencias del medio en el cual pueda aplicar sus conocimientos, habilidades y destrezas en consecuencia de los objetivos propuestos en los contextos laboral y social. Proyecto de vida. Vamos a recordar aquí la primera fase del proyecto, que se llama reconocerse como ser idóneo e integral. Relaciones contextuales. Dimensiones del ser. Inicialmente debe efectuar una introspección, es decir, una mirada a su interior y al contexto o entorno al que pertenece. En esta fase se distinguen los siguientes aspectos: intelectuales, emocionales, culturales, espirituales y físicos. En esta etapa no se debe emitir juicios, puesto que se debe partir con lo que se cuenta actualmente, independientemente que se considere malo o bueno. Vamos a definir los aspectos que componen esta dimensión del ser. Primero, intelectuales. Tiene que ver con la formación adquirida formal e informalmente. Este proceso inicia desde la infancia y está en permanente desarrollo. En este aspecto se analiza lo que se sabe, conoce y la facilidad que tiene para aprender o adquirir determinados conocimientos. Emocional. Para identificar este aspecto es necesario elaborar una lista en la cual registra las debilidades y fortalezas. Este proceso es importante porque logra determinar quién es la persona como ser humano. Cultural. Se refiere al lugar que ocupa como ser humano en la sociedad. Está enmarcado por unas reglas mínimas de convivencia establecidas por la sociedad, en las cuales se determina qué es lo bueno y lo que no lo es. Espiritual. Este aspecto tiene que ver con lo inmaterial y depende de las creencias personales, dones sobrenaturales y todo aquello que considere sagrado. Aspecto físico. Hace referencia a las características físicas y lo que se tiene materialmente, tanto interno como externo, aspecto que hoy día hace parte de la definición del ser humano. Siguiente componente de la fase contextual. Fase visual. ¿Quién soy yo? Esta fase le permite reconocerse como persona en lo intelectual, en ámbito general y en el campo creativo. Debe iniciar un proceso de identificación de su ser. Empieza haciendo un cuestionamiento sobre sus debilidades, fortalezas, las posibles amenazas y oportunidades que puede encontrar en el proceso de desarrollo del proyecto. Definir una misión, una visión, sus valores, los sueños u objetos propuestos a corto, mediano y largo plazo. Los aspectos que pertenecen a la fase visual son misión. Es la razón fundamental del ser. Consiste en hacer una declaración que le sirve para determinar cuál es la razón de ser y cómo se va a desarrollar como ser humano dentro del contexto social
y productivo. Debe ser amplia, concreta, motivadora y que sea posible una realización. Incluye una serie de interrogantes a los cuales debe dar una respuesta. Estos interrogantes pueden estar orientados así: ¿quiénes somos? ¿Qué buscamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y para quién lo hacemos? Es una base para montar la planeación estratégica. Visión. Es una proyección hacia el futuro. Consiste en una descripción positiva de lo que desea obtener y considera alcanzar, que le permita de manera exitosa cumplir con la misión propuesta en un periodo determinado. También contempla unas preguntas, las cuales deben tener una respuesta. Pueden ser: ¿qué metas se propone alcanzar? ¿Cómo va a obtener esos resultados? ¿Cómo va a afrontar los cambios y adversidades? ¿Cómo va a ser una persona íntegra y competitiva? Otro aspecto: valores humanos. Se refiere a los actos que permiten la libre convivencia de los seres humanos en el planeta Tierra. Son conceptos universales que controlan las acciones del ser humano y que trascienden más allá de la cultura y las sociedades. Los de mayor relevancia: creatividad, honestidad, tolerancia, igualdad, transparencia, justicia, oportunidad, autenticidad, paz, competitividad, solidaridad, responsabilidad, conducta ética, sabiduría y amistad. En esta figura podemos encontrar los valores éticos personales, que como ya se habían nombrado, pueden ser la profesionalidad, la ternura, la amistad, el placer, la felicidad, la creatividad y la autenticidad. Y en los valores públicos tenemos la libertad, el diálogo, la paz, tolerancia, igualdad y solidaridad. Otro aspecto de esta fase visual son los objetivos o propósitos. Es una expresión cualitativa de los propósitos o metas que pretende alcanzar. Esta fase es muy importante para el desarrollo del proyecto de vida. Es acá donde se deben registrar todas aquellas metas a las que aspira a lograr. Pueden ser materiales, intelectuales, de realización personal, de comportamiento social. Para ayudar a identificar las metas o propósitos, puede guiarse por otros propósitos o patrones que le sirvan como modelo, ya sea de personas o formas, estilos de vida de seres humanos de su entorno. Estos modelos se evalúan en los aspectos negativos y positivos, definiendo qué le gustaría adoptar de este modelo y qué no le gustaría ser. Esta evaluación ayuda a definir la ruta a seguir. Matriz DOFA es una herramienta la cual ya vimos en la guía anterior, pero aquí nos dan un concepto general. Es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de situaciones, tanto en las actividades personales como productivas. Permite diagnosticar las estrategias, posiciones y direcciones que debe tomar una empresa o individuo. Es de gran utilidad para quienes llevan el control de la planeación en las empresas. Esta matriz es de ayuda en el sector productivo, porque permite efectuar un análisis de las situaciones internas e externas con el fin de definir su visión y enfocar las estrategias a seguir en busca de los objetivos. Se compone básicamente de dos aspectos: análisis interno y un análisis externo. Cada uno de ellos contempla dos variables que debemos identificar, analizar y evaluar. Básicamente, esta matriz nos están recordando lo que es una matriz DOFA, la cual ya vimos en la guía anterior. Aquí nos muestran un mapa conceptual con referencia a la matriz DOFA, que tiene dos partes: la matriz de evaluación externa y la interna. El tercer aspecto de las relaciones contextuales es el contexto laboral, que está compuesto por el rol profesional y por la identificación de las áreas de desempeño ocupacional.
¿Qué es el rol profesional? El rol profesional se refiere a las funciones, actitudes que cada uno desempeña en su vida real, a las funciones que el individuo cumple en su actividad productiva y por lo general está prescrito, es decir, está condicionado a recibir órdenes o le indiquen cómo hacer las cosas basado en un conocimiento y cumpliendo los parámetros preestablecidos. Identificación de las áreas de desempeño ocupacional. Son las diferentes categorías de tareas, rutinas llevadas a cabo por las personas para satisfacer los requerimientos de los roles del desempeño ocupacional. Importante que el profesional ubique las áreas en que se puede desempeñar. Cuando el individuo está en un periodo funcional, satisface las demandas y necesidades sociales mediante la participación productiva y recreativa, expresando sus motivaciones, necesidades, roles, hábitos y habilidades para realizar y verse inmerso en una ocupación. Bueno, hasta ahí terminamos la primera fase del proyecto de vida, es decir, describimos todos estos aspectos que aparecen aquí en el mapa conceptual. Hasta aquí ya tenemos entonces un reconocimiento de nosotros mismos desde una parte de relaciones contextuales. Nos conocemos en nuestra dimensión del ser, nuestra fase visual y nuestro contexto laboral. Ahora vamos a continuar con la segunda parte, que es la planeación del proyecto de vida. Planeación. Planear es prever el futuro. Consiste en la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de los planes de acción con los cuales va a lograr los propósitos o metas planteadas. Los planes de acción deben ser a corto, mediano y largo plazo. Este instrumento debe permitir la medición del proceso en el alcance de los objetivos y debe contar con recursos para ejecutar el plan de acción, definiendo un tiempo y espacio determinado. La planeación no solo es una herramienta de vital importancia para el sector productivo, sino que el desarrollo de las comunidades y el individuo como persona. Requiere prever los posibles obstáculos que se presenten en la ejecución de los planes. Por último, ejecutar una evaluación de los resultados obtenidos. ¿Cuáles son las partes de la planeación? En primera medida tenemos la metodología. Para estructurar un proyecto de vida, no solo se requiere describir, reconocerse a sí mismo y del entorno. Conocer cuáles son las metas, también se requiere diseñar una estrategia para articular todos esos conceptos y llevarlos a su realización práctica. Un procedimiento que ayuda a crear esa estrategia es el siguiente. Primero, debemos categorizar nuestros deseos. Elaborar una lista de las cosas que le gusta hacer e igualmente que no le gustan hacer. Por ejemplo, podríamos categorizarlas de esta forma: cosas que hace y quiere seguir haciendo, cosas que hace y quiere dejar de hacer, cosas que no hace y que le gustaría hacer y cosas que hace y no le gustaría hacer. Debe empezar a registrar una serie de pensamientos o respuestas a cada una de las categorías anteriores, agruparlas y relacionarlas entre sí. Otro aspecto de esa planeación es identificar los objetivos. Una vez agrupadas las ideas por categorías, se debe redefinir sus aspectos e intercambiarlos en positivo. Así logra uno o varios objetivos por cada categoría. Si los propósitos u objetivos registran variaciones durante el lapso, esto indica el tamaño y fortaleza con que debe preparar la estrategia en el plan de acción. Otro aspecto son las características y objetivos de la planeación. Deben ser claros, concretos, que correspondan a la problemática, razonables, enfocados al logro y no a la actividad. Por lo tanto, las palabras como coordinar, apoyar, colaborar, capacitar no deben utilizarse para definir los resultados. Los objetivos pueden ser generales o específicos. El general, enfocado a solucionar un problema central o situación futura, y debe presentarse en términos de resultados con el fin de facilitar su evaluación. Específicos: se refiere a los que se
direccionan en busca de resultados cuantificables cuando se está desarrollando y ejecutando la estrategia planteada. Para cada objetivo se debe definir un plan de trabajo determinado de las actividades y un grado de responsabilidad. Otro factores de los objetivos: apropiados a los problemas, objetivos generales y estrategias, medibles que se pueda hacer seguimiento y evaluación, temporales que cuente con un tiempo determinado para lograrlo, conceptos o específicos para evitar diferentes interpretaciones, alcanzables que se puedan realizar y ejecutar. Y finalmente, en la parte de la planeación debemos tener en cuenta la estrategia y el plan de acción. En la estrategia, este resultado de la estrategia lo vamos a encontrar también al cruzar la información en la matriz DOFA, cruzando la información de la matriz de los aspectos internos con los aspectos externos. Estrategia. Se requiere crear una estrategia, la cual consiste en registrar paso a paso la ruta que va a seguir para llegar a los objetivos. Se deben tener en cuenta las actividades que va a realizar y medir qué tanto es factible lograrlo. Cuando observamos que la posibilidad o facilidad de lograr un objetivo es remota, debemos pensar en fortalecer más las estrategias. Las estrategias deben contener unas tareas puntuales a realizar y presentarlas en forma ordenada y priorizada. Recuerde que la estrategia comprende las actividades que se deben realizar o ejecutar. ¿Y qué es el plan de acción? El plan de acción propone una forma de alcanzar los objetivos estratégicos que se establece previamente. Es necesario definir un cronograma para el logro de cada objetivo. Igualmente se deben establecer tiempos más cortos para cada actividad a realizar. En el proceso de ejecución de las actividades podrá encontrar obstáculos para el logro de los objetivos. Esto ocurre porque la vida es un proceso dinámico y no está establecida o formada, y no todo lo puede controlar. Cuando se han ejecutado todas las actividades y se presentan estas situaciones, es una alarma para evaluar el rumbo a seguir. Este es el material para poder construir nuestro proyecto de vida utilizando la matriz DOFA. Entonces debemos recoger toda la información que tenemos en esta guía, solucionando tanto la etapa 1 y en la etapa 2, y aplicar la matriz DOFA que hemos visto en la guía anterior. A continuación les mostraré brevemente cómo podría quedar esa matriz DOFA aplicada a nuestro proyecto de vida. Aquí entonces estaría la presentación, aquí el análisis, y aquí tendríamos pues los cuadritos correspondientes primero a la etapa 1, el reconocimiento como ser idóneo e integral, y abarcamos todos los aspectos que vimos en el mapa conceptual. Y luego tendríamos la etapa de planeación de proyecto de vida, y bueno, aquí estaría entonces la planeación en cuanto a las matrices de evaluación de factores internos, y aquí de los factores externos, y la biografía, aunque me falta una parte que sería lo final. Entonces pues es como un ejemplo rápido para que se pueda entender un poco mejor.